Mi nombre es Alex y bueno, pues pertenezco a un proyecto que se llama Electrum, que nos dedicamos a convertir, bueno, justamente lo que pone ahí, convertimos vehículos de motor de combustión, de gasolina o diésel, en vehículos 100% eléctricos. Esta presentación trata un poco de presentar el proyecto, de presentaros lo que hacemos y también es un poco técnica, con lo que voy a intentar explicaros cómo lo hacemos, pero en cualquier momento en el que alguien no entienda de qué estoy hablando, lo que sea, bueno, pues podéis pararme y preguntarme y bueno, pues lo hablamos sin ningún problema. Bueno, pues yo creo que hoy día casi todo el mundo entendemos el porqué de los vehículos eléctricos y por qué son buenos, por qué son beneficiosos y bueno, básicamente la razón principal es para, bueno, pues para dejar de emitir CO2 en el entorno y tener un planeta pues más sano de lo que lo tenemos, que ya lo hemos ensuciado bastante. Hacer un vehículo eléctrico es más caro que convertir uno que ya se ha hecho, no solo económicamente, sino en recursos, la energía que hay que invertir en construir un vehículo eléctrico desde cero, es decir, el chasis, soldaduras, bueno, nuevos componentes, todo esto lo hace mucho más caro, mientras que aquí lo que estamos intentando defender es reutilizar los recursos que ya se usaron por otros fabricantes, como pues en este caso como Renault o cualquier otro, reutilizando el chasis y implantando los componentes, digamos, mínimos para hacer que el vehículo siga funcionando como fue pensado que funcionara, pero de una manera más limpia, eléctrica. Perdón. Entonces, esto es simplemente una gráfica de la cantidad de CO2 que, esto creo que era en el 2012, que se emite y bueno, como podéis ver, Estados Unidos y Europa somos, digamos, los más sucios del planeta. Estados Unidos casi nos duplica, pero Europa tampoco lo hacemos nada mal, es decir, no hacemos más que contaminar la atmósfera con CO2. Y bueno, vamos a pasar al grano. ¿Cómo se convierte un vehículo eléctrico? Bueno, pues como he dicho antes, se trata de coger un vehículo antiguo y quitarle todo lo que tenga que ver con los motores de combustión, es decir, quitarle el motor, quitarle el radiador, quitarle el depósito, quitarle el tubo de escape, todo eso no nos sirve para nada en nuestro nuevo proyecto. Por tanto, es algo que ganamos en peso, ganamos en volumen y es un espacio y un recurso que tendremos ahí para la propia construcción. Estas son una serie de preguntas que no me voy a poner a contestarlas todas porque van a salir a lo largo de la conversación y de estas charlas y si no al final seguramente saldrán porque son las clásicas dudas de un tema como este. Pues por ejemplo, pues eso, cuánto se puede tardar en convertir un vehículo eléctrico, si es viable o no es viable, si se le podría poner un generador de gasolina, en fin. Todo eso se le puede, son preguntas que luego vamos a ir contestando. Y bueno, voy a pasar a explicaros. Antes os voy a decir que este proyecto nace un poco por un interés personal que yo tuve hace tiempo. Hace unos 4 o 5 años, pues decidí que quería tener un vehículo eléctrico, quería poner mi granito de arena, ¿no?, en mi día a día al trabajo, en dejar de consumir gasolina, y estuve viendo y vi que técnicamente era posible, así es que pues me lancé a ello. Compré un Renault Twingo antiguo y básicamente hice lo que os he hecho, empecé a desmontarlo y empecé a vaciarlo para ver de qué disponía para este proyecto.
básicamente lo que hice fue quitarle el motor, le quité el depósito, que luego lo veréis que está aquí iba también la rueda de repuesto, los asientos de atrás, porque vi que necesitaría un volumen y un espacio para las baterías. Ahí podéis ver el vehículo ya con el motor de combustión, bueno, el hueco del motor de combustión. Y bueno, esto que estáis viendo es el nuevo motor. Si algunos sabéis de mecánica, yo no sé mucho, pero sé algo. Bueno, pues es tanto en peso como en volumen el nuevo motor, que equivale más o menos a la potencia del motor del Renault Twingo que se le quitó. Es mucho más reducido, luego lo podréis ver, pero es un cilindro así, más o menos. Y bueno, y esa placa de aluminio que veis es, digamos, una placa adaptadora que se pone para adaptar el motor eléctrico a la caja de cambios que Renault diseñó para este vehículo, para ponerlos juntos. Esto es lo que llamamos el controlador, que no es ni más ni menos que un conversor o un inversor, que también se le llama, que lo que hace es convertir la corriente continua que hay almacenada en el bloque de baterías grandes, que luego hablaremos de él, en este caso es de 72 voltios, la convierte a corriente alterna, que es como funciona el motor que se le ha instalado. Esta conversión se puede hacer un poco de dos maneras, o poner un motor de corriente alterna o poner un motor de corriente continua. Los motores de corriente alterna son un poco más eficientes, y la tecnología hace que bueno, aparte de ser más eficientes, sean más limpios, no tienen escobillas, en fin, es un paso adelante hacia la conversión. Entonces decidimos poner un motor de corriente alterna, y esto es lo que lo controla. Luego hay un componente muy interesante. Todos los vehículos tienen lo que se llama un alternador, que es algo que con el movimiento del motor de gasolina genera electricidad para ir cargando la batería de 12 voltios que tienen los vehículos, pues para las ventanillas, para las luces, para cualquier cosa. En este caso, como quitamos el motor y por tanto quitamos el alternador, necesitamos suplir esa corriente con un dispositivo que lo que hace es convertir corriente de 72 voltios del bloque de batería grande a 12 voltios, porque la batería auxiliar sigue funcionando. Es decir, necesitamos seguir usando luces, claxon, ventanillas, etcétera. Entonces esto es un conversor de corriente continua de 72 voltios a 12 voltios. Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Estos son un bloque de baterías de gel, de plomo, pero tecnología gel, de 72 voltios. Digo que no hay que hacerlo porque, bueno, es la opción más barata y es la opción que al principio en cualquier proyecto siempre quiere economizar pues tus gastos, pero, por ejemplo, aparte de tener muy poca capacidad, es decir, con este bloque de baterías el Twingo rodaba unos 46 kilómetros, nada más. Este bloque de baterías pesa 180 kilos, es decir, pues lo que pueden pesar 3 personas en la parte de atrás. Perdón. Y bueno, pues no tiene mucho sentido para la poca autonomía que tiene lo que pesa y el volumen que tiene. Pero bueno, en su tiempo eran baratas. Al final lo que hay que hacer es lo que la tecnología y la industria está haciendo hoy, es decir, poner baterías de litio en los vehículos eléctricos. El equivalente en capacidad, el litio, pesa 60 kilos y bueno, hace que el vehículo ruede unos 100 kilómetros, es decir, casi doblamos un poco más, doblamos la autonomía del vehículo y bueno, pesan 60 kilos, es casi un tercio.
Esto es bueno, pues una manera de conectar las baterías que se pusieron en el prototipo. Esto es un contactor. En todas estas conversiones estamos hablando de alta tensión. Alta tensión significa tensión, aunque técnicamente creo que es a partir de 60 voltios, pero bueno, básicamente el sentido común nos dice que alta tensión es algo peligroso, es algo donde la electricidad y hay mucha corriente. Entonces los interruptores que se utilizan en estas conversiones son interruptores distintos. Esto no es ni más ni menos que un interruptor, pero bueno, es un interruptor gordo porque las tensiones y las corrientes que circulan son corrientes gordas. Este es el acelerador. Es otra manera de aprovechar lo que ya había hecho por Renault. En este caso lo que se hace es el pedal del acelerador que ya existe en el vehículo. Bueno, pues por si algunos no lo sabéis, eso tiene un cable que tira de una palanquita que abre la gasolina y bueno, pues es lo que hace que el motor de combustión vaya más rápido o más lento, ¿no? Pues esto es lo mismo en esa palanquita. Aquí se le pone el mismo cable del pedal y eso lo que hace es que deja pasar más o menos corriente para que el motor eléctrico vaya más o menos rápido. Estos son los fusibles, es lo mismo, es un ejemplo, son altas corrientes, entonces los fusibles que necesitan son fusibles grandes, fusibles de 150, 250 amperios. Y este es el cargador que, bueno, pues como cualquier paquete de baterías, cualquier dispositivo que tiene baterías, pues las baterías hay que cargarlas. Este es un cargador relativamente pequeño, pero bueno, en volumen llegaba a ser algo así. Y bueno, pues era un cargador que conseguía cargar en unas 8 horas el bloque de baterías que habéis visto. Este es el tipo de cables que, bueno, pues son cables de 1 centímetro de diámetro para que puedan pasar las altas corrientes. Y bueno, esta es la caja de cambios original del vehículo. Aquí es donde está el kit de la cuestión, ¿no? del diseño, de la conversión del vehículo que quiere aprovechar a ponerle el motor eléctrico. Lo que hacemos en este caso es aprovechar todo el diseño que se hizo, en este caso, y simplemente quitamos el motor de combustión, iría aquí, y este que es el eje, es donde iría el eje del motor de combustión. Entonces, literalmente se saca ese motor y se pone el mismo motor en el mismo eje, con una, bueno, como habéis visto antes, con la placa adaptadora y bueno, con una serie de adaptaciones para que los ejes se encajen a la perfección. Se puede usar el embrague y se puede no usar el embrague. Ahora después pasaremos a hablar de eso. Esta es otra, bueno, pues otra fotografía más de la caja de cambios original. Estos son fotografías también de, bueno, pues de los ejes, de las ruedas de adelante, que es donde van enganchadas a la caja de cambios. Y bueno, aquí podéis ver, allí arriba, podéis ver el motor con la placa adaptadora, que es esta placa de aluminio plana, y encima el embrague original de Renault. Nosotros al principio decidimos dejar el embrague porque, bueno, entendemos que la manera de conducir con la que hemos aprendido es metiendo marchas, primera, segunda y tercera, entonces decidimos dejarlo y bueno, es un poco la misma, o sea, si veis desde aquí hasta arriba, es exactamente la misma estructura que tendría el motor antiguo de combustión. De aquí para abajo no, porque esto ya es otra tecnología, es el motor eléctrico, pero de aquí para arriba sí, con lo que hace es encajar todo esto en la caja de cambios antigua. Esto que acabo de explicar, digamos, es lo más complicado del proyecto, porque se tienen que hacer cortes por láser, tienen que hacerse piezas que haga un tornero con exactitud de, no diría ni milímetros, sino de décimas de milímetros. Entonces, bueno, pues digamos que es la parte más delicada de la conversión. Bueno, pues aquí tenemos también
un poco una fotografía de ya con la electrónica empezando a instalarla. Y aquí es donde se puede ver ya por primera vez la conversión, ¿no? Entonces, esta es la caja de cambios antigua, o sea, esto es lo antiguo y esto es lo nuevo. Entonces, técnicamente, desde el punto de vista del diseño, esta es la parte central, la que hay que, digamos, que currarse, la que hay que hacer que se pueda que adapte lo antiguo a lo nuevo. Bueno, ahí ya está acoplado, ya está instalado, y entonces lo que pasa a partir de ahora es que todo el movimiento que genere este motor se va a transmitir, tal y como estuvo pensado por Renault en este Renault Twingo, a la caja de cambio y, bueno, en la marcha en la que esté metida ese momento. Bueno, aquí otra imagen de la instalación. Sí que tengo que decir que bueno, los medios eran un poco precarios y el bloque del motor, aunque yo, que no soy muy fuerte, lo conseguía levantar, pero con dificultades, el motor y la caja de cambios juntos podían ser perfectamente unos 120, 140 kilos, entonces es algo que no se puede hacer a mano, hace falta una pequeña grúa. Aquí tenemos otra fotografía de la conversión. Y bueno, este es el embrague original. El embrague, como podéis ver, tiene aquí una especie de dientes que se usan, bueno, pues para señales, para velocidades de la caja de cambios. En nuestro caso decidimos quitarle eso porque ya no nos servía, y también porque pensamos que quitándole masa, esto, para los que no entiendan, es el disco de inercia, este bloque tan grande pegado al embrague, y digamos que lo que hace es coger inercia en el motor de combustión, bueno, pues para que el motor siga rotando. Es un bloque metálico muy pesado y, bueno, cuanto más pesado, más inercia tiene, y nosotros decidimos quitarle esa inercia para que fuese más fácil para el motor eléctrico tanto empezar a rodar como, bueno, pues la frenada pues perdería inercia, pero es algo que no nos importaba. Este es el resultado, ese es el mismo disco de inercia, pero ya pulido y con los dientes quitados. Al quitarle masa, bueno, pues arrancaba, digamos, con más fuerza, con más potencia. Y aquí está ya pues el disco de inercia con su embrague, con su placa, etcétera. Luego pasamos a la batería. Esta es la parte de atrás del vehículo. Ahí debajo estaba el depósito de gasolina, también pasaban por ahí el tubo de escape, etcétera, y la rueda de repuesto. Entonces hicimos un hueco con esa caja metálica para meter ahí el bloque de baterías. Luego también hablaremos de la homologación, porque todo esto que estamos haciendo y tocando, bueno, pues hay que legalizarlo y bueno, hay cosas que se pueden y deben hacer y otras cosas que no. En principio, ese corte y esa modificación del chasis, como no ha afectado ni a las masas, porque la masa que hemos quitado no es mucha, ni a la estructura del chasis, porque era una chapa, digamos que no es relevante la modificación que hemos hecho. Pero si hubiésemos tocado alguna viga o alguna estructura vital del chasis, entonces sí que no, bueno, hubiese sido un lío, porque hubiese habido que homologar todo el chasis de nuevo, lo cual hubiese sido una locura. Entonces, pues a la hora de hacer estas modificaciones, las reglas generales, tocar cuanto menos mejor, básicamente, y eso es lo que intentamos en este caso. Bueno, pues ahí se puede ver cómo ya se empieza a embutir la caja esa metálica donde iban a ir las baterías en ese hueco. Y ahí se ven las primeras baterías. Tengo que decir que ahora el vehículo ya no lleva estas baterías, ahora lleva unas baterías de litio, que ocupan más o menos el mismo volumen. Bueno, y luego estos son ya pequeñas reformas que se hicieron. Un error que cometimos nosotros fue el coger un chasis lo más destrozado posible, lo más sucio, lo más golpeado, porque pensábamos que sería más barato. Luego a la larga nos hemos dado cuenta que es mucho más caro
no coger o no reutilizar un chasis que esté en plenas condiciones, hasta el punto que tuvimos que hasta reacondicionar los asientos. Bueno, pues este sería el resultado de los asientos final, pero bueno, ya digo, al que le apetezca o le guste hacer este tipo de trabajo, pues bueno, pues es divertido, es un trabajito curioso, pero bueno, si hubiésemos cogido un vehículo con su asiento ya en perfectas condiciones, este es un trabajo que te ahorras. Bueno, pues ahí se pueden ver ya la instalación del controlador. Este es el controlador y este es el alternador. Bueno, pues ya un poco la caja de la electrónica. Todo esto luego tiene una electrónica y unas señales, bueno, pues que se abren, que se cierran, que hay que, bueno, seguir un diseño que normalmente te da el fabricante del controlador, te dice más o menos el diseño que tienes que seguir para ese circuito con ese motor, y este es un poco el resultado, ¿no?, cuando empezábamos a construir el prototipo. Esta es la caja de fusibles con este es el interruptor principal, el contactor que se llama, y bueno, pues es como os he dicho antes, es un interruptor bastante grande. Y nada, luego hay otro tema que es la bomba de vacío. Los frenos de los vehículos de hoy día llevan lo que se llama un servofreno, que bueno, de alguna manera es un sistema que hace el vacío a un sistema hidráulico o de aire, más bien, o de las dos, para que al pesar el pedal del freno pues sea fácil, pueda frenar con facilidad, si no estaría muy duro y sería difícil frenar. Este dispositivo normalmente viene acoplado al motor de combustión, la bomba de vacío. Al quitar el motor de combustión nos llevamos la bomba de vacío y nos quitamos obviamente la facilidad de frenar, bueno, con soltura. Entonces esto se suple también con una bomba de vacío externa y en este caso también eléctrica, ¿no? Entonces esta es la bomba de vacío y esto es lo que hace el vacío al sistema del servofreno que hacía antiguamente la bomba acoplada al motor de combustión. Esto es un pequeño depósito de vacío también en el sistema del vacío del servofreno, para que la frenada pueda durar un poquito más de lo que, bueno, pues de lo que dura el poco espacio de vacío que tiene el sistema de tuberías del sistema de frenado. Y esto sería un poco pues el conjunto final. La bomba de vacío, este es el tubo de vacío que va al sistema original, que sigue por aquí, hay un pequeño recipiente de vacío y aquí llega ya, aquí está la parte del servofreno original de Renault. Esto lo que hace es que tiene un sensor de vacío y cuando el vacío empieza bueno, pues se detecta un desnivel del vacío, pues activa la bomba y sigue haciendo el vacío. En los vehículos de combustión creo que eso no existe, porque al estar el motor en marcha todo el tiempo está haciendo el vacío constantemente, entonces no hace falta esa regulación. Bueno, pues esto es el prototipo ya prácticamente terminado y bueno, pues este es el coche terminado. Esto era en Cartagena, donde fuimos a hacer unas pruebas en su circuito de velocidad. Y bueno, pues es el mismo coche que está ahí. Voy a hablar ahora un poco de la otra parte importante de la conversión, y es la legalización de toda esta reforma. Muchos de nosotros podemos vernos o ser capaces de hacer bueno, pues una conversión así, o incluso, si no somos capaces, pues de ir a un taller de nuestro barrio y los del taller pues que lo hagan. Es decir, técnicamente no es una conversión difícil, hace falta un conocimiento básico en electricidad y un conocimiento básico en mecánica, pero digo que el diseño y la mecánica de este vehículo es mucho más sencilla que antes de esta conversión, de cuando tenía el motor de combustión, el radiador, el depósito, el tubo de escape. O sea, un motor de combustión es algo muy complejo en comparación con un motor eléctrico.
Con esto quiero decir que, aunque la conversión sea sencilla y se pueda hacer, la prueba está en que yo, que personalmente no soy mecánico, soy informático, he podido abordarla. Viene la segunda dificultad, que es la legalización de este tema. ¿Se puede legalizar? ¿Se puede homologar? Sí que se puede. ¿Es fácil? Bueno, pues hasta ahora no lo está siendo nada fácil. Aparte de la falta de información que hay, no solo por parte de nosotros, que digamos que somos los ensambladores o los conversores, sino también hay falta de información en la otra parte, en la parte de los homologadores. Sí es cierto que esto es una industria que está empezando ahora mismo. Hasta ahora no se convertían vehículos en eléctricos, entonces no vamos a darle toda la responsabilidad a los homologadores, porque ellos también están desinformados porque nunca han tenido que trabajar en esto. Pero sí que tenemos que decir que nos hemos encontrado muchísimas trabas, siguiendo el clásico de la burocracia y de la burocracia española, pues las trabas son tremendas. Os puedo decir, para que tengáis un ejemplo, 2 años costó hacer el diseño y la construcción del vehículo y 2 años está costando la homologación. No es lógico. No es lógico que la parte difícil, que es la parte de convertir, la parte de ponerse a montar, desmontar, cortar, la parte costosa, tarde lo mismo que la parte burocrática. No es lógico. ¿Por qué creo yo que está ocurriendo esto? Bueno, un lado es la desinformación, que bueno, si se está desinformado porque es una industria que está empezando, pues se está desinformado. Poco a poco nos iremos informando, tanto nosotros como los laboratorios. Pero luego sí que hemos ido viendo que hay unos intereses, ya no sé si son intereses fortuitos o son intereses realmente preconcebidos, en que esto sea difícil. Un ejemplo es, hay un organismo que depende del Ministerio de Defensa, que es el que hace pues, la mayoría de los ensayos y testeos, legalizaciones y homologaciones que tienen que ver con temas como estos, relacionados con la industria. Bueno, pues al principio este organismo, es decir, si depende del Ministerio de Defensa, es un organismo público y por tanto pagado con el dinero de todos los españoles, pues se dedicaba a todo esto. Pero desde hace tiempo nos hemos dado cuenta que ya no lo hacen. Ya si vas a este organismo, pues te dicen que no, que ellos no lo hacen, pero que amablemente te desvían a un laboratorio que lo pueden hacer. Luego vas a uno de estos laboratorios y te das cuenta, bueno, pues que este laboratorio ya no es una entidad pública. Este laboratorio de repente ya es una fundación de dinero privado y es el que se está favoreciendo de estas pequeñas industrias que podrían emerger. ¿Eso significa que no se puede hacer? No, en absoluto. Tú vas al laboratorio y le dices, tengo esta conversión, he hecho esta reforma, es decir, en este caso he hecho una reforma que ha afectado al sistema de frenado, una reforma que ha afectado al vehículo en sí como vehículo eléctrico. Como tal vehículo eléctrico tiene que pasar unos test de compatibilidad electromagnética. Eso significa que todas las radiaciones electromagnéticas que este vehículo pueda emitir no afecten afuera y viceversa, que las radiaciones electromagnéticas que haya de fuera no afecten al vehículo. Bueno, pues todos esos tipos de ensayos se pueden hacer y se hacen, pero mi queja aquí es, claro, porque él tiene que hacerlo una entidad privada, si hay entidades públicas que lo hacen, y por qué es tan caro. ¿Por qué la administración, por qué la industria, por qué no se está favoreciendo esto? Pues bueno, las respuestas son dos. Una, entiendo que es una industria que está empezando y entonces la administración, que está un poquito lenta, va por detrás, lo aceptamos. Y la otra es, bueno, pues mi denuncia a este tipo de chiringuitos donde se desvían trabajos o servicios de entidades públicas a entidades privadas. Es un poco como lo que pasó con las ITVs en
en este país. Bueno, pues que en un momento se decidió que las ITVs, que eran, bueno, pues organismos públicos los que decidían y chequeaban tu coche para que tuvieran la solidez técnica para funcionar, pues de repente pues, se privatizaron y ahora son entidades privadas las que lo hacen. Bueno, pues ya cada cual que se plantee sus preguntas. Pero bueno, finalmente os puedo decir que bueno, pues se consigue, que es caro, que es costoso. No es una ITV. En otros países, por ejemplo en Inglaterra, este tipo de reformas se pueden hacer en un servicio de ITV, son un poco más caras, creo que cuestan unos 700 euros, 700 libras. El coche a lo mejor se lo quedan un par de días porque hay que chequear bastantes más cosas que en una ITV normal, pero bueno, no deja de ser una ITV de un par de días y no la ITV de 6.000 o 7.000 euros que estamos pagando nosotros de 2 años. Y bueno, voy a dejaros aquí un momentito un vídeo. Bueno, y bueno, con esto quería un poco concluir ¿por qué os cuento yo todo esto de la conversión del vehículo? Bueno, pues la idea de Electrum, del proyecto este, es convertir más vehículos en eléctricos. Primero porque es más barato, que no solo para el usuario final, sino para el productor. Y segundo, porque es más sano para el planeta. Nosotros nos hemos dado cuenta que bueno, la viabilidad de este proyecto parte a partir de 12 a 20, depende del tipo de vehículo, depende de las baterías, de 12 a 20 conversiones. Es decir, nosotros en la página web pues estamos encantados de que cada día pues, nos pregunten y nos pidan literalmente entre 3 y 4 peticiones de alguien que nos cuenta su historia. Tengo un Golf del 97, tengo un Fiesta, tengo un Polo, me gustaría hacerlo, ¿cuánto cuesta? Y desgraciadamente nuestra respuesta siempre es la misma: no podemos hacerlo, no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer. No es que no se pueda hacer, es que solo se puede hacer, solo es viable tanto para el interesado como para nosotros si hacemos varias. Una no es viable tanto por el coste del diseño
que hay que estar unos 6 meses diseñando la conversión, como por el coste de la homologación. Sin embargo, si hacemos varias conversiones del mismo modelo, del mismo vehículo, es decir, si en vez de hacer un Renault Twingo hacemos 20 Renault Twingos, entonces ya sí es viable. Entonces nosotros estamos construyendo una base de datos de intereses de la gente y las personas que están interesados en no comprarse un vehículo eléctrico, sino convertir el que ya tienen, para, bueno, pues para hacer un estudio de viabilidad y ver los modelos que se están haciendo. En principio, vamos a lanzar, o estamos ya lanzando un proyecto para convertir 20 Smarts. Smarts son los vehículos estos de dos personas, de piloto y copiloto, chiquititos, de Mercedes. Entonces estos vehículos son estupendos para hacer eléctricos, porque tienen el volumen suficiente para el paquete de baterías, y es un vehículo pequeño que no necesita mucha potencia, con lo que con un pack de baterías pequeño y un motor eléctrico pequeño es un vehículo eléctrico de ciudad perfecto. Con esto quiero decir que, bueno, que todos los que estéis interesados perdón, no tenéis más que contactarnos, o me lo decís ahora, y contactarnos por la página web y decirnos literalmente eso: yo estoy interesado en convertir un vehículo y el modelo de vehículo que yo quiero convertir es un Polo, o es un Fiesta, o es pues cualquier vehículo. Sí es cierto que como las baterías de litio cada vez son más caras, y es lo que más encarece la conversión, cuanto más grande sea el vehículo, más grande tendrá que ser el motor para que tenga más potencia, y por tanto más grande tendrá que ser el pack de baterías para tener una autonomía pues relativamente práctica, entre 100 y 130 kilómetros. Si queremos ya autonomías de 400, 500, 800 kilómetros, pues ya nos vamos a un paquete de baterías muchísimo más grande y muchísimo más costoso. Ya podemos estar hablando solo el paquete de baterías entre los 30 y 40.000 euros para autonomías de 800 kilómetros. Lo de la autonomía, bueno, pues ahora mismo las baterías de litio y la tecnología está preparada para pequeños trayectos de ciudad, trayectos de ir al trabajo cada día, de ir a la compra, de mover en mi ciudad. Para trayectos de 200, 300, 400 kilómetros no está preparada. Yo personalmente pienso que la filosofía de los cargadores está muy bien, pero es un poco, creo que hoy día hay que cambiar el chip hasta que no haya una tecnología que permita que enchufemos nuestro coche y nos dé una autonomía de 1000 kilómetros, pero todavía no existe. No existe porque económicamente es caro, y no existe porque no hay todavía una química o algo que pueda almacenar toda la energía necesaria para mover un coche durante 1000 kilómetros en un volumen pequeño y a un precio relativamente barato. Entonces, yo personalmente tengo la filosofía en que el vehículo eléctrico es algo de ciudad, es algo chiquitito y es algo que tiene que hacernos, bueno, pues la vida fácil y económica. Como ejemplo, tengo que decir que cargar este vehículo, que tiene unos 100 kilómetros de autonomía, no cuesta más de 1 euro, literalmente. O sea, el cargador consume unos 2000 vatios y tarda unas 4 horas, o sea, son 8000 vatios lo que consume cargar estas baterías, que bueno, pues no, con unas tarifas relativamente baratas y tarifas nocturnas no es más de 1 euro. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí, y si tenéis preguntas o queréis pasar a ver el vehículo, pues encantado de verlo, enseñároslo y contestaros a las preguntas que podáis tener. Pues sí, me pregunta que si me he planteado bueno, pues homologar en un país de la Unión Europea. Sí que lo hemos planteado, hemos echado cuentas, hemos investigado un poco, y sí que podría ser más barato y más económico pues para un vehículo o dos, pero no para 20 o no para 100, porque bueno, básicamente tienes que llevar el vehículo a ese laboratorio,
en Rumanía, en Alemania o en Inglaterra, que lo homologuen y luego traértelo aquí. Y luego, aún así, en tráfico hay que hacer también un papeleo. Entonces, a lo mejor económicamente sale un poco más barato, pero la logística, el calentamiento de cabeza y el riesgo de que pase algo en el viaje no lo hace muy atractivo. Pues nada, si queréis pasar de los vehículos autónomos, de cómo funcionan los vehículos autónomos y cómo hemos de alguna manera aplicado algunas técnicas de inteligencia artificial a este vehículo. Como no disponemos de mucho tiempo, más que pasaros una presentación, os voy a enseñar unos vídeos y os voy a comentar después de cada vídeo qué es lo que se ha hecho. En este vehículo, bueno, yo llevo 3 años investigando en inteligencia artificial y redes neuronales, en visión, y bueno, hay muchas técnicas ya hoy día que se aplican para los vehículos autónomos, para que el vehículo pueda ir solo. Os voy a comentar 3 de las técnicas que yo he utilizado que son adaptables para estos vehículos autónomos. Entonces os voy a poner 3 vídeos y los vamos a comentar. Este es el primer sistema que hemos diseñado. Es un sistema que detecta no solo a los peatones, sino la dirección en la que se mueven los peatones. No me voy a poner muy técnico, pero básicamente lo que hace es que son unas cámaras fijas que lo primero que hacen es detectar un peatón, luego digamos que suman el fotograma de un momento, lo suman al del siguiente. Entonces, imaginaos que yo estoy andando, hago así, me hacen una foto de aquí, luego hago así, me hacen otra fotografía de una cámara, esa por ejemplo que está estática. Entonces, cuando sumas esas 2 fotografías, lo que pasa es que el fondo desaparece, como veis ahí en la primera fotografía, pero digamos que el movimiento es lo único que se queda. Entonces, ¿con eso qué conseguimos? Conseguimos quitar lo que no nos aporta nada en la información, que es si hay, pues, por ejemplo, hay un kiosco o hay una palmera o algo, y nos deja solo la información de que hay una persona andando, es decir, moviéndose, y hay una persona moviéndose en esa dirección o en esta dirección. Bueno, pues esta técnica, lo que se hizo, voy a hablar brevemente de las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son unos sistemas informáticos, digamos, que lo que hacen es imitar a las redes neuronales que tenemos en el cerebro. Si hay alguien que sepa de biología aquí, básicamente lo que el cerebro son muchísimas neuronas unidas unas a otras, y la información, ya sea por los ojos, ya sea por el oído, ya sea por otros sistemas sensoriales, va a esas neuronas, y esas neuronas se van comunicando con otras neuronas y van convirtiendo esa información o en memorias o en percepciones, ¿no? En este caso nosotros estamos enfocados en la percepción visual. Bueno, pues nosotros hemos hecho una red neuronal a la que le hemos enseñado. Enseñar significa darle, como cuando se enseña a un niño, se le enseña fotos de leones, fotos de margaritas, y el niño ya aprende lo que es un león, lo que es una margarita. A una red neuronal artificial se hace lo mismo, se le enseñan muchas fotografías de algo, le dices qué es, y por arte de magia la red neuronal lo aprende. Entonces nosotros lo que hemos hecho es enseñarle a una red neuronal muchas fotografías de estas. Esas fotografías tienen la información de peatones que se mueven en una dirección o en otra. Pues ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve básicamente
para en un paso de cebra o en cualquier sitio donde haya gente, que son, digamos, los más susceptibles y donde la seguridad para los vehículos autónomos es importante, que nos puede informar, pues hay un peatón, y no solo es que hay un peatón, sino que se está moviendo hacia la izquierda o hacia la derecha, o va a cruzar. Entonces, este es uno de los sistemas bueno, pues que hemos estado estudiando para, bueno, para la detección del movimiento de los peatones. Luego hay otro tema muy... Vamos a ver... pues eso, luego hay otro tema que es importante, que es una vez que estás conduciendo, no solo detectar peatones, sino detectar todo lo que hay a tu alrededor. Entonces, en este caso, también con una... Bueno, lo voy a dejar y así lo vais viendo. Con una red neuronal, que es lo mismo, es una red artificial a la que se le enseña qué es un coche, qué es una bicicleta, qué es un peatón. Detecta ese objeto en particular y te dice, oye, cuidado que ahí hay un objeto, que hay un coche, cuidado que hay una señal de tráfico. Entonces, en nuestro caso, diseñamos una red neuronal capaz de detectar peatones, coches, señales de tráfico, semáforos, bueno, los objetos más relevantes del tráfico en tiempo real, que es lo importante, es decir, que sea capaz de, en tiempo real, detectar ese objeto para que el vehículo autónomo tome decisiones. Es decir, si yo voy y de repente veo ahí una señal de stop, pues tengo que mandar la orden al vehículo de que me pare. O si veo que hay un peatón que va cruzando, tengo que, bueno, pues decirle al vehículo que se ralentice. Esto, como veis, es un vídeo en tiempo real y está literalmente detectando todo. Las bicicletas también las detecta, las motocicletas. Es una red neuronal que se entrenó desde cero y se le enseñó este tipo de objetos. Podríamos haberle enseñado para que detectara perros o elefantes, pero decidimos esto porque es lo que le interesa a un vehículo autónomo. Entonces, bueno, pues podéis ver cómo el sistema funciona bastante bien. El entrenamiento, que es enseñarle millones y millones de objetos a la red neuronal, al programa. Antiguamente era imposible hacerlo, pero hoy día, con la tecnología que tenemos, con las tarjetas gráficas, las GPUs y la cantidad de memoria que tienen y la potencia de los ordenadores, hoy día es fácil. Y un entrenamiento como este, que podría tardar meses o años hace una década, hoy día lo podemos conseguir en un par de noches, ¿no? En un par de días tenemos el sistema neuronal entrenado. Entonces, ¿qué hicimos? Implementamos en este mismo vehículo, pusimos una cámara en el frente, con detrás, bueno, que lleva un ordenador procesando la imagen en tiempo real de esa cámara, y una pantallita que literalmente va detectando esos objetos. Vamos a ver. Y luego, otra de las técnicas también usando redes neuronales que utilizamos fue hacer que este vehículo condujera solo, es decir, que el volante no fuese manipulado por un humano, sino por una máquina. Entonces diseñamos una serie de piezas con unos motores para que el volante fuese movido por unos motores y que estos motores fuesen controlados por una red neuronal que ya había aprendido a conducir. Esto significa aprender a conducir, es muy atrevido lo que estoy diciendo, pero para este vehículo conducir significaba cómo tengo que volver el volante según la imagen que estoy viendo de la calzada. Es decir, le enseñamos según la calzada
¿Cómo tienes que mover el volante? Si ves una línea recta, el volante tiene que ir recto, pero si ves una media curva, el volante tiene que ir. Entonces, ahí estáis viendo, esto ya es el sistema. El sistema funcionando. Ahí, bueno, pues se le puso al volante unas correas y un par de motores de paso a paso, y eso está unido a un ordenador que está unido a una cámara, a la misma que usamos antes, que está procesando en tiempo real la imagen de la calzada de una red neuronal que previamente nosotros hemos entrenado para que aprenda, según la imagen de la calzada, a cómo tiene que mover el volante. Estos son imágenes del vehículo yendo solo. Ese soy yo conduciendo con las manos en la ventana. Es decir, no soy yo conduciendo, es la red neuronal que yo he entrenado en un ordenador, es la que está conduciendo. Las velocidades no son grandes y la razón es porque la velocidad también depende del aprendizaje. En el aprendizaje se enseñó al vehículo pues, entre 10 y 30 km por hora. Es decir, la red neuronal era capaz de discernir a velocidad de entre 10 y 30 km por hora cómo de rápido tenía que mover el volante para adaptarse a esas curvas. Es cierto que también se le podía haber enseñado con imágenes de 40, 50, 80 km por hora. Pero bueno, como había fallos me refiero a que a veces te dabas con el bordillo. Bueno, pues a 80 km por hora era más peligroso ese tipo de fallos. Entonces, bueno, ¿qué tienen en común estos tres trabajos? Bueno, pues lo que tienen en común es que todo funciona con redes neuronales. Las redes neuronales, pues lo que os he dicho antes, son sistemas nuevos, matemáticos, informáticos, no sé cómo llamarlos, que imitan a la forma de reaccionar bueno, pues de las neuronas y del cerebro humano, y lo hacen bastante bien, vamos a parar esto porque es así un poco la presentación. Y bueno, hay muchísimos más. Dentro de los vehículos autónomos, que todos usan, o la mayoría, la base está en inteligencia artificial, y dentro de la inteligencia artificial, en visión, las redes neuronales, hay muchos niveles y muchas técnicas susceptibles de ser utilizadas para los vehículos autónomos. Creo que hay una catalogación de vehículos autónomos de cómo de autónomos son, del 1 al 5, siendo el 1 lo menos autónomo que es, y el 5 la mayor autonomía. O sea, un vehículo autónomo de nivel 5 es que tú te sientas, le indicas, llévame aquí, y te lleva, y tú no tienes que hacer nada. La autonomía que creo que ahora mismo está funcionando en la industria, que es la que tiene Tesla y Uber, creo que es a nivel 3, que lo que hacen es un poco lo que hemos hecho en el vídeo, en el último vídeo, y es que te mantienen en el carril, ¿no? Creo que también hay decisiones que ya más o menos se pueden tomar, pero no sé si son legales en Estados Unidos o no, lo de adelantamientos, salidas. Son retos muy interesantes y por ahora difíciles. Nosotros, yo personalmente, y bueno, con la Universidad de Alicante y con la Universidad de Alcalá de Henares, estamos intentando seguir un proyecto de investigación para en 3 años intentar tener un prototipo de vehículo autónomo total. Y bueno, simplemente deciros que esto se puede hacer hoy día
y no hace una década, gracias a la inteligencia artificial y a las redes neuronales, que bueno, que paradójicamente no es ni más ni menos que imitar a cómo se hacen los procesos de visión y de percepción, tal y como los hace el humano, pero bueno, imitándolos en una máquina. Y bueno, pues igual, como es un poco corto, esta es un poco la presentación que se ha aplicado a ese vehículo, y estoy abierto a las preguntas, tanto técnicas como no técnicas que tengáis. Pues sí, y me pregunta si la detección de señales y peatones y todo eso se podría utilizar. Sí que se podría, y de hecho hoy día ya es relativamente fácil. La detección, o sea, ahí habéis visto una red neuronal que detectaba señales de tráfico. En nuestro caso detectaba casi 53 señales de tráfico distintas, es decir, las más comunes en toda Europa, y con un nivel de exactitud del 99,97%. Es decir, bueno, pues ese es el porcentaje. El fallo era del 0,01. Es decir, que si te equivocas en una señal, en el siguiente fotograma ya la acierta. O sea, el error es mínimo. No estoy diciendo que seamos unos cracks, sino que la tecnología hoy día, si entrenas bien a una red neuronal, lo hace muy fácil. Pues eso digo yo, ¿por qué no se pone? Porque la tecnología es muy barata. Sí, es fácil de implementar, pero bueno, realmente no lo sé. Yo creo que es como todo en la industria. Cada extra se le da más bombo para que el extra cueste más dinero y puedes decir, vale, pues a mí me pones detector de peatones extra. No lo sé, pero sí, yo soy de la opinión de que es que debería, lo mismo que el freno es obligatorio, hoy día detección automática de señales y de peatones para mí tendría que ser obligatorio también. Me pregunta si se podría utilizar la tecnología actual, es decir, que sea un coche autónomo 100% de nivel 5 sin usar LIDAR. El LIDAR es como un radar con láser que lo que hace es que va escaneando literalmente muchas veces por segundo en 3 dimensiones y te hace una foto en 3 dimensiones de lo que hay delante o de lo que hay todo alrededor. Es decir, es como hacer una foto instantánea muchas veces por segundo, pero en 3 dimensiones, de tal manera en que si paso un LIDAR por aquí, siempre me va a construir en una nube de 3D de los objetos que hay aquí. Dicho esto, sí, es posible. O sea, hoy día, de hecho, yo tengo la percepción de que poner un LIDAR en un vehículo es trampa, porque realmente le estás diciendo, tienes que ir por aquí, cuando a nosotros los humanos nos dicen, tienes que ir por ahí con una línea pintada, porque nosotros ya sabemos que la línea está pintada y por ahí es por donde hay que ir. Pero la pregunta es, ¿qué vale más? ¿La seguridad o no hacer trampa, entre comillas? Sí que es posible técnicamente, pero no lo veo viable ni políticamente ni desde el punto de vista de la seguridad, porque la sociedad y las políticas quieren 150% de seguridad, no quieren el 100%, quieren el 150%. Entonces, la manera de tener ese 150% es tener sistemas de una seguridad del 100% y encima de esa seguridad poner otros sistemas redundantes. De hecho, el LIDAR normalmente no se usa para la conducción, sino que es un sistema de backup. Es decir, si por lo que sea la visión fallara o los otros sistemas fallaran, siempre está el LIDAR, que ya es también un 100%. Pero técnicamente es posible. Y en una década, o sea, si en menos de una década hemos tenido estos avances, en la siguiente década vamos a ver avances
bueno, increíble. Será posible, pero creo que nunca lo van a implementar por el tema de la seguridad. ¿Y la pregunta es? Potencia de cálculo. Ah. El ordenador Me pregunta qué potencia de cálculo haría falta para un LiDAR que tenga, pues bueno, las resoluciones a las que en seguridad nos sentimos cómodos son a unos 30 fotogramas por segundo, es decir, que por cada segundo coja 30 fotografías en 3D del entorno. Pues sí, hace falta una potencia de cálculo relativamente grande, pero la potencia de cálculo hoy día no es un problema. Sí es verdad que como queremos tener sistemas que sean pequeñitos, que consuman poca energía y que estén escondidos en una esquina del coche, eso hay que optimizarlo. En función de, por ejemplo, en comparación con el sistema de procesamiento de imágenes de la red neuronal de visión, digamos, ¿qué orden de magnitud podría comparar? No sabría contestarte, es decir, me pregunta pues eso, qué potencia de cálculo en relación a los cálculos que se tienen que hacer para las redes neuronales. Me aventuraría a decirte que una décima parte de del cálculo que se usa para las redes neuronales. Para las redes neuronales sí es cierto que depende de la red, de lo grande que sea, y depende de lo grande que sea el fotograma que esté analizando y tantas veces como lo quieras analizar en inferencia. Es decir, si quieres analizar una foto de una calzada en HD 30 veces por segundo, se necesita una potencia de cálculo que pon que sea, bueno, para los que sepan un poco de GPUs y de ordenadores, pues una GPU tipo 1080, es decir, como unos 2500 procesadores trabajando al mismo tiempo. Y para lo que tú dices, para el LiDAR, los mismos 30 fotogramas por segundo, pues eso, en una imagen de, bueno, más que una imagen, en una construcción de 100 metros en avance, en una nube de puntos, yo no creo que haga falta tantísimo. Yo creo que con un 10% de esa potencia, yo creo que sí, porque lo que estás procesando no está realmente calculando. Sí es verdad que necesitarán a lo mejor necesitan mucha más memoria para almacenar esa información, que no lo sé, pero en el cálculo realmente no estás calculando. Sí, habrá algunos cálculos internos. Entonces creo que ahí más la parte sería la memoria, pero no creo que sea el tema que frene al LiDAR hoy día. Y bueno, pues nada, yo voy a estar alrededor del coche, voy a estar por aquí también todo el día, es decir, que si a lo largo del día me veis y tenéis cualquier pregunta, tanto relacionado con vehículos autónomos, redes neuronales o la conversión de vehículos, pues nada, voy a estar por aquí, encantado de hablar con vosotros y de contaros. Un aplauso.